El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hoy nos cuenta San Marcos, que es el evangelista de este año, pues la primera actuación de Jesús en público es, como visteis, en una sinagoga, en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad ya entonces importante porque era nudo de comunicaciones entre Oriente y Occidente. La tierra de Jesús hoy posiblemente nos llama la atención, pero en aquel tiempo era una tierra que tenía un relieve sociopolítico importante. De hecho, los judíos pronto ocuparon todo el Mediterráneo. Cuando oímos hablar de estos pueblos, de Betania, de Cafarnaúm, pues a lo mejor no nos llama la atención, pero eran como Barcelona, Madrid de hoy, ¿no? Bien, y ahí es donde Jesús hace su primera aparición en público y llama la atención. Cafarnaúm es la ciudad de Pedro y Andrés. El próximo domingo es el evangelio de la suegra de Pedro, que tuvo que curar de la fiebre, porque tenía gripe en aquel entonces, y Jesús la sanó y se puso a servirles. Bien, pues es el evangelio del próximo domingo. Digo esto para ubicarnos un poco en el lugar donde Jesús comienza su misión. Mirad, San Marcos es el evangelio más breve, pero al mismo tiempo se le llama el evangelio del catecúmeno, porque responde o quiere responder a una pregunta, que ya os la dije más de una vez. ¿Quién es Jesús? O sea, Marcos, el evangelista, trata de que una vez que nosotros leamos su evangelio con atención, podamos responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y al final es un soldado el que le clava la lanza en el corazón cuando Jesús está en la cruz, el centurión, cuando ve que sale de su costado sangre y agua, dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Pues así nos debiera de suceder a nosotros, que leyendo el Evangelio de Marcos, detenidamente, reflexionadamente, al final dijéramos como el centurión: este hombre es el Hijo de Dios. Bien, en la primera escena es con Juan el Bautista, su presentación en público. La segunda es cuando dice que viene a edificar el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, convertíos. Segundo momento. Tercero, yo solo con esta misión no puedo, tengo que buscar colaboradores.
y llama a los primeros apóstoles el domingo pasado, ¿no? Andrés y Pedro, Santiago y Juan. Y hoy es su primera actuación en público. Es su primer milagro. Cura a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y nos dice entonces cómo va a desarrollar su misión. ¿Cuál va a ser fundamentalmente su objetivo? Pues luchar contra el mal. Hoy, echando de aquel hombre poseído el espíritu inmundo, nos dice a qué viene. Y Marcos relata muchos episodios de estos de Jesús, de milagros físicos o psíquicos, pues eso, para darnos a entender que Jesús lo que quiere es que nosotros también con Él luchemos contra el mal. Mirad, hoy se presenta en la sinagoga de Cafarnaúm y más que de la doctrina, lo que llama la atención es cómo expone la doctrina. Admiraba su forma de hablar, porque hablaba, dice, como quien tiene autoridad. Hablaba como quien tiene autoridad. Es un problema actual hoy. Hay una diferencia, que habréis oído hablar de ella, palpable. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener poder. La diferencia entre autoridad y poder. Autoridad lo dice la propia palabra, viene de un verbo latino que es augere o augere, se puede pronunciar de las dos maneras, que es hacer crecer, hacer levantarse, es ayudar a las personas a ser mejores, a vivir con más dignidad. Eso es augere, hacer crecer, dar importancia al otro. De alguna manera reconocer que es alguien importante y trabajar por él. Eso es la autoridad. La autoridad normalmente no se apoya en el poder, sino en la clase de vida que lleva, en que es una persona honesta, es una persona que respalda con su comportamiento lo que dice, es una persona creíble, es una persona que merece respeto, es una persona que aquello que dice nos tiene que llegar al corazón y hacer bien a nosotros. Eso es autoridad. Y poder, ya lo sabéis, es el que tiene la fuerza, el que tiene el ejército, el que tiene el dinero, el que tiene... aunque los valores humanos estén muy lejos de él. Ya se preocupan los responsables de los gobiernos y los que tienen poder de separar el comportamiento público de su profesión con el comportamiento moral de su vida. O sea, uno puede ser un buen alcalde, aunque en su vida privada pues sea un balarrasa. Bien, pero puede ser así, puede ser un buen político, pero a lo mejor su vida personal deja mucho que desear. Este es el problema de hoy. Mirad, hoy se le ha quitado la autoridad a los maestros. La primera crisis de autoridad que yo pueda hablar de ella y conocer, los maestros han sufrido. Es decir, antes un maestro era un maestro de vida y no se discutía. Hoy, Dios te libre de tener un problema con un alumno, porque algunas familias, y no digamos a lo mejor con los gobiernos, ¿no? Hay incluso gobiernos que contra el maestro los aprueban, aunque el maestro diga que merece un 4, la autoridad, eso, un 6. ¿Sí? Eso ha pasado también, ¿no? Luego se le ha quitado la autoridad a las familias también. Hoy hay una crisis, sobre todo en la adolescencia, que es una edad realmente problemática, lo ha sido siempre, todos hemos pasado por ello. Pero ha habido también un intento de desautorizar a los padres y decir, bueno,
Cada uno, tú haz lo que tú quieras, aunque tu padre, tu madre diga, tú haz lo que te dé la gana, ¿no? Hoy se quita la autoridad a las instituciones. Hoy hay una crisis de autoridad importante y hay un exceso de poder. Hay un exceso de poder. Lo estáis viendo. Mirad, echamos una mirada a los responsables de las naciones, ¿eh? Empezar por Rusia, seguir por Venezuela, en fin, y acabemos aquí, ¿eh? Como veis, hay una crisis importante, ¿no? Lo que impera es el poder, lo que se echa de menos es la autoritas, es el responder con la moral. No hay una moral concreta, porque a eso voy yo. Al segundo, el Evangelio para la vida. ¿Contra qué lucha Jesús? Contra los espíritus inmundos. Pero existe el mal, hay un mal objetivo, o el mal es aquello que no te va bien a ti. Es malo lo que no me conviene y es bueno, o sea, no hay un mal objetivo, robar, mentir, coaccionar, engañar, faltar a la moral, eso no existe. Es decir, aquello que a mí me va bien es bueno independientemente de los mandamientos de la ley de Dios. Y lo que va mal es malo también independientemente de los mandamientos de Dios. Esto es la crisis que estamos pasando, ¿o no? Por eso el Evangelio nos hace reflexionar. Estamos aquí entre todos, porque no podemos perder el objetivo, somos discípulos de Jesús y tenemos que edificar su reino. Y su reino es un reino de verdad, de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de honestidad, ¿o no? Y esa es nuestra misión también. Y en este mundo, pues cada uno tiene que hacer aquello que puede hacer para que este reino se levante. Y acabo como el Evangelio. La fama de Jesús era enorme, la admiraban, ¿no? La fama de Jesús se extendió. Hoy incluso la Iglesia sufre también una crisis de autoridad. No tiene poder. Pero la autoridad, la autoritas también, los pecados que están en los medios de comunicación social, hoy también por los que sufre la Iglesia, le han rebajado de alguna manera pues peso moral en la sociedad. Y no soy, en este aspecto, no soy cobarde en reconocerlo, al contrario, lo reconozco. La Iglesia es pecadora, está hecho, no somos ángeles, la Iglesia somos nosotros y somos los pecadores los que de alguna manera pues le hacemos perder peso también a la Iglesia. Pero tenemos que seguir a Jesucristo, su causa, tenemos el punto final. Jesucristo vino a edificar el reino de Dios y el reino de Dios, como cosa de Dios, llegará a ser realmente una realidad. Pues nos tenemos que animar viviendo nosotros en este mundo que nos ayuda a ver y a interpretar el Evangelio, es la palabra de vida, nos ayuda a ver e interpretar, pues nos tenemos que animar, seguir a Jesucristo y con nuestro comportamiento, con nuestra palabra, extender la fama de Jesús, de aquel que de verdad nos podemos fiar.